Muy buen día a todas y todos. Saludo con gusto a la estimada audiencia, a las y los productores agropecuarios presentes, así como al público en general. Agradezco sinceramente su atención y su participación en este importante intercambio de saberes de agroforestería y comercialización Estadísticas Básicas 2026. Agradezco especialmente a la doctora Georgina Vargas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por la invitación para compartir con ustedes una charla sobre agroforestería en zonas templadas, un tema un poco estudiado, pero con un enorme potencial y relevancia para el desarrollo sostenible de nuestro país. Mi nombre es Mao Aguilar, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y les doy la bienvenida a esta presentación. Comencemos. Todos los días nos encontramos en competencia. Esa competencia es la que puede limitar nuestras capacidades, puede limitar nuestro desarrollo poblacional, puede limitar nuestra inteligencia, puede limitar pues nuestra predominancia sobre el planeta Tierra. Los recursos por los cuales competimos son agua, energía solar, nutrientes y espacio físico, pero no solamente nosotros, sino todos los seres vivos que habitan en este planeta Tierra. Sin embargo, los recursos son limitados y la demanda es mucha. De izquierda a derecha observemos una plantación forestal con una alta densidad poblacional en la cual en la medida que va pasando el tiempo, pues observamos que muchos de los individuos van a ir muriendo. Esta es una ley de la ecología que se llama ley de autoaclareo y aplica para prácticamente todos los seres vivos del planeta Tierra. Entonces, esos recursos que son limitados, pues por esta competencia entre individuos de la misma especie, es lo que hace que la agroforestería sea o se vislumbre como un potencial atractivo para poder reducir este tipo de competencia. Pero, ¿qué es la agroforestería? Bueno, pues la agroforestería es un sistema de uso de la tierra en el cual los árboles se asocian intencionalmente ya sea a otros árboles, cultivos agrícolas o a animales en la misma parcela, rancho, potrero, chacra, etcétera. Entre ellos debe haber interacción biológica o económica y la finalidad pues es incrementar la producción general de esa parcela. La agroforestería es un sistema de uso de la tierra productivo cuando se maneja adecuadamente. En esta imagen observamos un sistema silvopastoril. En tiempos pasados solamente era factible encontrar pues las plantaciones de árboles, ¿no? Ahora en tiempos recientes podemos encontrar esos árboles asociados a ganado. En el estado de Tabasco todavía es muy común pues encontrar solamente en los potreros el ganado pastoreando, ¿no? Sin embargo, pues los árboles son un aliado fundamental del productor agroforestal, el cual pues puede incrementar los beneficios económicos del sistema cuando se maneja adecuadamente. Pero no cualquier combinación de árboles con otras especies es agroforestería, porque la combinación debe efectuarse con un arreglo, con un propósito, con un objetivo bien definido por el productor agrícola. En esta imagen observamos un árbol que está dando sombra a un rebaño de ovejas, ¿no? Sin embargo, pues un solo árbol no es suficiente para poder llamar al sistema agroforestería. Se requiere al menos un 10% de árboles en el rancho o en la parcela agrícola
que un 10% de árboles pues que estén cumpliendo alguna función importante, ya sea dar sombra, servir como forraje o en épocas secas del año, para la obtención de madera, de algunos otros productos, etcétera, ¿no? La agroforestería describe la presencia de los componentes del sistema y su localización a través de un análisis estructural. Es decir, el productor debe ajustar los componentes en el espacio y en el tiempo dentro de su parcela. Recordemos que la agroforestería no es estática, es dinámica en el tiempo. ¿Sí? Los animales ahorita están presentes, como lo que observamos en esta imagen, pero posiblemente en 10 años ya no existan los mismos animales. Posiblemente en 15 años o 20 años ese pastizal ya no exista, sino que sea una tierra de cultivo. O tal vez los árboles que están ahí alineados, delimitando propiedad, pues sean reemplazados por alguna otra especie de árbol. Entonces la agroforestería es dinámica en el tiempo y en la parcela agrícola. Y la presencia del componente animal, del árbol o del componente agrícola, pues dependerá de las necesidades que tenga el productor y de los recursos disponibles. En el análisis funcional, el productor debe identificar aquellos ingresos y aquellas salidas del sistema, así como los insumos y productos y las interacciones que se generan entre los componentes. Es decir, si yo establezco un árbol, no sé, se me ocurre nogal, pues yo debo de saber que ese árbol de nogal en determinado tiempo me va a ofrecer productos, subproductos y servicios. Y asociado a ese nogal yo puedo tener un cultivo en particular, pero tal vez no cualquier cultivo, porque el nogal es un árbol de una copa amplia. Entonces, debajo de esa copa no podré establecer prácticamente ningún cultivo, pero sí puedo establecer algún animal, como por ejemplo las aves, ¿no? Los productos, subproductos y servicios en la agroforestería se vislumbran en el tiempo. De 0 a 2 años los llamamos productos o agroforestería a corto plazo. De 2 a 5 años lo llamamos agroforestería a mediano plazo. Y más de 5 años lo llamamos agroforestería a largo plazo. Como la agroforestería utiliza como principal componente a los árboles, siempre esperamos que los productos y beneficios de la agroforestería siempre sean a largo plazo, o los esperamos a largo plazo. En la agroforestería existe la complementariedad. La complementariedad, como lo observamos en la imagen, aquí en esta imagen observamos una fila de árboles que con su pequeña copa están dando cobijo o sombra al ganado bovino. ¿Sí? El ganado bovino, si no recibiera esa sombra parcial, al menos en las horas del día donde hace más calor, pues el animal estaría perdiendo peso porque tendría que gastar energía para poder disipar el calor corporal. Entonces, aquí en la presencia de la sombra del árbol está beneficiando al animal y el animal con sus excretas pues está abonando la tierra, ¿no? Y está incorporándole o brindándole a los árboles pues muchos de los nutrientes que necesita para poder desarrollarse. Entonces, la agroforestería busca que los componentes, árboles, cultivos y animales, se complementen entre sí para que puedan aprovechar los recursos de la mejor forma posible. Pero también existe la competitividad. La competitividad es algo no muy bien visto en la agroforestería y se refiere a la desigualdad en la adquisición de recursos o al daño que puedan ocasionar algún componente a otro componente. En esta imagen tenemos árboles de pino de Navidad que están siendo eh, que están asociados al pastoreo con ganado, con bovino de lana, ¿no? Si aquí los animales empiezan a ramonear las ramas tiernas de los árboles de Navidad, pues estarán ocasionando un daño.
estarán entrando en competencia esos dos componentes. ¿Cómo disminuimos esa competencia entre componentes? Con el manejo agronómico, ¿sí? Pues ya sea con alguna práctica para poder encerrar a los arbolitos mientras son pequeños, ya sea poniendo pues, un alambre electrificado en donde están los arbolitos de pino para que el ganado no los ramonee, o haciendo pequeños potreros con rotación, etcétera. Hay muchas prácticas, ¿no? Hay muchas prácticas que el productor agrícola, agropecuario y forestal pues pueden llevar a cabo para disminuir esta competencia entre componentes. En esta imagen, ¿qué piensan ustedes? ¿Se complementan o compiten? Bueno, es un sistema silvopastoril característico de la península ibérica, en donde los cerdos son alimentados principalmente por las bellotas de los encinos. Entonces, aquí se genera, en este sistema agroforestal muy sencillo, se genera un producto con un alto valor económico. Aproximadamente 150 gramos del jamón ibérico pues cuestan por ahí de 300 pesos mexicanos, ¿no? Entonces se produce un producto de alta calidad y no es necesario tener una gran diversidad de especies, ¿no? Y es un sistema que se puede adaptar perfectamente a las zonas templadas de nuestro país. ¿Qué piensan de estas otras especies? Agave pulquero, palmas o palmeras, bambúes, nopales. Tenemos otros más en las zonas tropicales de Tabasco, por ejemplo, los plátanos, el papayo, ¿no? Bueno, por muchos autores, estos componentes que son perennes pero no leñosos han sido considerados como componente principal en la agroforestería, muchas veces en sustitución del árbol. Pero desde mi punto de vista, no deberían ser comparados con el árbol, porque no son árboles. Su función biológica y su función económica dista mucho de lo que un árbol nos puede ofrecer. Entonces, si encontramos asociaciones de nopal con cochinilla grana, o de nopal con maíz, de plátano con maíz, o de coco con plátano, pues no son sistemas agroforestales, ¿no? Si no existe el componente perenne leñoso, es decir, los árboles, entonces no hay agroforestería. Las zonas templadas de nuestro país pues son importantísimas y se encuentran en altitudes de 1700 a 3400 metros. Ocupan aproximadamente el 22% del territorio. Aquí lo interesante es que las cartas de uso de suelo del INEGI nos indican que el 72% de nuestro territorio tiene una vocación forestal. Tenemos la presencia de macizos montañosos o cadenas montañosas muy importantes como la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, que nos generan esa orografía característica de las zonas montañosas, ¿no? Entonces, la vocación de nuestro territorio mexicano, pues es una vocación netamente forestal. No querramos incluir cultivos agrícolas en zonas con pendientes pronunciadas, en zonas escarpadas, en zonas montañosas, porque lo único que estamos haciendo es ocasionando problemas al suelo, como la erosión y ya en casos más avanzados como la desertificación. Y aquí es donde la agroforestería pues puede muy bien ser incorporada en estos macizos forestales montañosos de climas templados y fríos, ¿no? Y aquí tenemos algunos casos exitosos, como por ejemplo en la Sierra de Arteaga, en Coahuila, la asociación de Pinus calepensis, Pinus brutia y Quercus gregi, pues en sistemas de multiestratos puede ofrecer diferentes beneficios al productor sin necesidad de tener una gran inversión económica. En Yécora, Sonora, la asociación de Prosopis salva y Pinus arizonica también son pues componentes importantes de los cuales se obtiene leña, se obtiene madera,
se puede sacar carbón, entre muchos otros beneficios económicos. Otros ejemplos más exitosos de la agroforestería en zonas templadas son las plantaciones de árboles en línea, los árboles de sombra para cultivos, los árboles en contorno en tierras de cultivos, los agrobosques, las aves con especies maderables, los huertos caseros que predominan prácticamente en todo el territorio mexicano. ¿Sí? La entomoforestería, ya sea con abejas o con algún otro insecto asociado a árboles, sobre todo frutales, pues es característica de las zonas principalmente templadas, con árboles de manzano, con pera, frutal, durazno, o con en las zonas tropicales con otras especies, ¿no? Los árboles en potrero, ahí en Tabasco tienen muchos árboles en potrero, sobre todo delimitando propiedad, algunos árboles frutales dispersos en los potreros son importantes, ¿no? No es que le estén quitando espacio al pasto, ¿no? Sino por el contrario, pueden complementar la dieta del animal. Frutales con cultivos, la milpa intercalada con árboles frutales, los árboles para delimitación de propiedades, las terrazas en las zonas montañosas de nuestro país, el uso de las terrazas puede favorecer la incorporación del componente agrícola, ¿no? Y disminuir los problemas de erosión y desertificación de los suelos. Los cultivos en callejones en el norte del país también son muy importantes. Un caso exitoso, por ejemplo, es los sistemas agroforestales pueden secuestrar o capturar, mejor dicho, de 3 a 15 toneladas de carbono por hectárea por año en la biomasa aérea. Llamamos biomasa aérea a toda aquella porción de la vegetación que crece por encima del suelo y pueden almacenar hasta 300 toneladas de carbono por hectárea por año en el suelo, ¿no? Dependiendo de la especie, del manejo y de la edad del sistema. Todo esto es muy importante porque recordemos que hay asociaciones en nuestro país que están siendo beneficiadas por los bonos de carbono, es decir, pues una remuneración económica que los países de primer mundo le ofrecen a los países en vías de desarrollo con la finalidad de conservar sus recursos. Entonces, pues mientras el árbol esté siendo manejado, ya sea para conservación o para aprovechamiento, mientras el árbol esté siendo manejado, aunque haya sido plantado de forma, aunque esté establecido de forma natural, podemos considerarlo como agroforestería, porque ya hay un manejo implícito y hay una deliberación del productor para poder mantener esas especies perennes leñosas, ¿no? Otro caso exitoso es el cultivo en callejones, los setos vivos y el silvopastoreo, que pueden aumentar las reservas de carbono orgánico en el suelo comparado con los sistemas agrícolas sin árboles. Aquí tenemos una imagen característica de los cultivos en callejones. Tenemos filas de árboles, ¿sí? que entre cada fila hay aproximadamente 8 metros o 10 metros y se establece una pastura para que el ganado bovino pueda estar alimentándose, ¿no? Entonces no hay competencia entre el animal y entre el árbol y podemos obtener en el mediano plazo pues el producto derivado de los árboles, que puede ser principalmente madera, y en el mediano o largo plazo pues también la comercialización de los animales por concepto de la carne, ¿no? O de pieles. Un caso exitoso más en Norteamérica son los cultivos en callejones, que pueden almacenar hasta 52.4 millones de toneladas de carbono y alrededor de 464 millones de toneladas de carbono en el silvopastoreo. Esto representa una contribución importante a la mitigación del cambio climático, ¿no? Estamos en tiempos de crisis climática en donde el uso de diversos satisfactores para la vida cotidiana del ser humano, pues está teniendo consecuencias en el ambiente. Entonces, una forma de poder disminuir o reducir ese impacto o esa huella ecológica, pues es a través de la agroforestería.
En Canadá se observó que el cultivo en callejones puede capturar aproximadamente de 2 a 4 toneladas de carbono por hectárea por año. Aquí tenemos un sistema agrosilvícola con álamos y en medio hay cultivo de trigo, lo que refleja una ganancia de carbono en sistemas mixtos cultivo-árbol, ¿no? Comparado con los monocultivos tradicionales. Entonces, una de las ventajas de la agroforestería es que el rendimiento de, el rendimiento de las especies asociadas en la parcela siempre es superior que si comparáramos solamente el monocultivo o la presencia de los animales o la presencia del árbol por separado. Y hay una fórmula pues muy exitosa que nos permite hacer este tipo de comparaciones que se llama la razón de tierra equivalente. Otro caso exitoso es la productividad de un sistema agroforestal en donde incluyen forraje, ganado y árboles, que fue del 42 al 55% mayor que la productividad de las pasturas o de los bosques por separado, ¿no? Lo cual indica que la producción al integrar árboles, forrajes y animales pues es un mejor aliciente económico. Un caso exitoso más es que en una hectárea de silvopastura se pueden producir forraje y ganancia de peso de bovinos igual a la requerida en 4 hectáreas de pastura convencional. Sin embargo, aquí cabe hacer la precisión que el manejo zootécnico que se le dé al animal y el manejo agrícola que se le dé a los árboles o al cultivo asociado, pues es muy importante para poder minimizar esa competencia. Aquí vemos en la imagen pues que hay demasiados animales, ¿no? Pero también no sabemos si esta presencia de animales sea en un tipo de pastoreo rotacional, ¿no? Es lo más probable que sea un pastoreo rotacional para que se pueda aprovechar de una mejor manera el pasto, ¿no? Y no hay daño al cultivo arbóreo. En los montes Apalaches en Estados Unidos, la incorporación de árboles en las praderas propició un incremento del 15% en la producción de forraje, comparado con las praderas sin árboles, y esto se puede atribuir a las mejoras microclimáticas generadas o creadas por la presencia de los árboles. Pero también podemos encontrar algunos problemas específicos. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, en donde encontramos aproximadamente 10 especies de importancia forestal. De entre ellas, el Platanus mexicana es la que más destaca por su índice de valor de importancia y por su índice de valor forestal. Bueno, adicional a estas tenemos otras especies como el Alnus acuminata, Pinus pátula, ¿sí? Quercus rugosa y algunos otros encinos, pero destaco con color rojo a dos especies. Ligustrum lucidum, que se conoce como trueno, y Parathecis cerulata, que se conoce como naranjillo. Estas dos especies no son especies nativas de la región, son especies del sureste asiático que por alguna razón llegaron hasta la Sierra Norte de Puebla, en México, y han tenido un impacto importante en el ecosistema, de tal manera que están y van a sustituir a aquellas especies que tengan una mejor adaptación en tiempos recientes, ¿no? Es algo que hay que considerar. La agroforestería no se trata de una combinación caprichosa de árboles con otros componentes, sino de la toma de decisiones con base en una evaluación de muchos parámetros. Es importantísimo que el productor considere la especie con la cual va a trabajar, que esa especie se adapte a su parcela. La agroforestería no está peleada con las especies exóticas, ¿no? Por el contrario, un ejemplo clásico, característico que ustedes conocen es ahí en Tabasco, ¿no? En donde especies como la melina, especies como la teca, como Acacia mangium, como el pino tropical, y los eucaliptos, no se diga, son especies que no son nativas de la región, pero los productores están viendo que esas especies pues se han adaptado bastante bien a estas condiciones húmedas y cálidas
de Tabasco, y entonces los beneficios económicos pues son muy importantes, ¿no? para los dueños de estas parcelas, ¿no? Entonces, la globalización de las especies arbóreas, la globalización de los cultivos agrícolas e incluso de los animales, pues es algo que ya ha superado todas esas barreras que se consideraban hace 20 o 30 años, en donde pues casi estaba prohibido, o estaba prohibido, mejor dicho, que uno llevara una especie de un lugar a otro, ¿no? Porque no se conocían cuáles eran las consecuencias, ¿no? Sin embargo, pues el mundo ha cambiado a un ritmo tan vertiginoso que debemos adaptarnos a estas circunstancias. La agroforestería, como les digo, no está peleada con el uso de especies exóticas, con su relativa responsabilidad, ¿no? Y hay especies muy importantes. Por ejemplo, mencioné ahorita algunas de las que tienen en Tabasco y otras más que están teniendo trascendencia, como la Paulonia tomentosa, ¿no? Es una especie que se le conoce como el príncipe de las especies arbóreas en la agroforestería, ¿no? Que tiene rápidos crecimientos, ¿no? Pero si no queremos trabajar con especies exóticas en nuestras localidades, tenemos mucho potencial también por trabajar, ¿no? Hay especies, sobre todo en climas tropicales, como la ceiba, como las chacas, como algunas otras especies del negrito, ¿no? O sea, que tienen crecimientos muy acelerados, ¿no? Y lo único que se conoce, pues que lo único que debemos hacer es pues entender cómo se comportan fisiológicamente, ¿no? Tampoco hay que repetir modelos de la agroforestería de un lugar a otro, ¿no? Porque las condiciones de suelo, de clima, e incluso de componentes, pues cambian, ¿no? Lo que debemos hacer como productores es retomar aquellos principios que hacen exitoso a un sistema y tratar de adaptarlos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros recursos a nuestra parcela. Eso es lo que debemos hacer. Esta imagen es importantísima porque tenemos en nuestro país muchos cuerpos de agua, ¿no? Muchos ríos, arroyos, manantiales, lagunas, y las especies forestales también tienen ahí una función preponderante, ¿no? En la conservación de este recurso tan importante, en la conservación de la biodiversidad, ¿no? Aquí tenemos sauces que están conservando el cuerpo de agua. Les mencionaba anteriormente que la agroforestería no está peleada con las especies de rápido crecimiento, con las especies exóticas, ¿no? Algo muy importante que debemos considerar es que en términos de una vida humana, las especies de lento crecimiento, que son valiosas y lo van a seguir siendo, pues ya no serán muy bien vistas de este tiempo presente hacia el futuro, ¿no? Porque tardan demasiado tiempo en poder ser aprovechadas. Hay otras especies de muy rápido crecimiento que están ganando terreno, están ganando espacio y que debemos de aprovecharlas en la agroforestería, ¿no? No debemos de quedarnos pues un tanto cuanto con las especies del pasado, ¿no? Porque también puede ser eso algo desalentador. Si un productor yo le digo que algún encino es una maravilla porque se genera carbón de alta calidad, etcétera, etcétera, pues si me va a decir, sí, pues está uno de acuerdo, ¿no? Que genera carbón de alta calidad. Sin embargo, pues sus crecimientos son muy lentos y yo lo voy a poder aprovechar hasta después de 80 años, tal vez, ¿no? Entonces, debemos también de abrirnos al cambio, ¿no? Debemos de pensar que hay especies que también, pues, son muy promisorias en la agroforestería. No solamente en el caso de las especies forestales, sino también de los frutales, ¿no? Han llegado a nuestro país muchas especies frutales que tienen pues, un potencial enorme por trabajar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el arándano, ¿no? También la agroforestería trabaja mucho con las especies fijadoras de nitrógeno porque de alguna forma reducimos la aplicación de un fertilizante que cada vez está más caro, ¿no? La urea, que en los cultivos agrícolas pues es imprescindible para poder obtener buenas cosechas.
El uso de maquinaria, el uso de agroinsumos, la mano de obra calificada, la asesoría técnica, los nuevos mercados, es algo que el productor agroforestal debe considerar. No tenemos que cerrarnos ni ser cuadrados en nuestra visión, sino debemos de visitar ferias agrícolas, ferias ganaderas, ¿no? Y ver cuáles son las nuevas tendencias y tratar de adaptarlas a nuestras necesidades, a nuestra parcela, a nuestro día a día en el trabajo de campo. El aumento de la producción es quizá la consideración más importante para utilizar agroforestería, pero es la sostenibilidad el atributo que la hace diferente de otros sistemas de uso de la tierra. ¿A qué se refiere la sostenibilidad? Se refiere a que el sistema debe trabajar por sí mismo. Por ejemplo, en esta imagen yo tengo ahí un forraje. Entre la fila de los árboles frutales tengo un forraje. Si este forraje yo le saco provecho y hago alguna especie de composta y le adiciono las ramas de las podas y proceso esta biomasa y después la incorporo ya sea al cultivo o a los árboles mismos, pues de alguna forma estaré limitando el uso de agroinsumos, ¿no? Y a eso se le llama sostenibilidad, ¿no? A la perpetuación del sistema por sí mismo, ¿no? Sin la necesidad tan, tan, tan drástica de la utilización de insumos de síntesis química, ¿no? O insumos externos al sistema. Lo anterior no solamente garantiza una larga vida para todos los seres vivos, sino que también asegura el bienestar de nuestras futuras generaciones. El cuidado del suelo, del agua, de la biodiversidad y de todos los recursos es imprescindible, ¿no? Es imprescindible para poder tener un desarrollo sostenible como nación, como comunidad, como productores. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Ahí les dejo mi contacto por si tienen alguna duda, alguna pregunta, requieren alguna asesoría técnica, pues con gusto estoy para servirles. Muchas gracias. Saludos.